Pero mire que la ministra Loreto Ortiz Alf creo que no está muy avesada en el trato con medios de comunicación. Con todo respeto, tiene mucho conocimiento jurídico, pero la embarillaron en este asunto. De que, a ver, y está bien que los ministros sean electos por el pueblo. No, no estoy de acuerdo. Le voy a presentar el contexto en el que se plantea, porque créame, es verdaderamente una jugadita que hicieron. Digo, eso es porque es una ministra que entró en el momento por la Cuarta Transformación. Bueno, ahí está el tema. ¿Y cuál es la nota? Pues la nota es que, pues, como es morenista o entró por la Cuarta Transformación, ¿cómo es posible que no esté de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Tienen derecho de opinar, tienen derecho incluso a equivocarse, pero le tendieron la camita, le tendieron la cama. Y todo era para decir esto. Ministra cercana a AMLO rechaza la propuesta de elegir por voto popular a integrantes de la Corte. Yo no considero que sea un sistema adecuado, dijo en la Federación Internacional del Libro de Guadalajara la ministra Loreto Ortiz. Por eso el presidente se refirió a esto como un evento de la derecha, porque es una realidad. Loreto Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo en desacuerdo con la propuesta que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador de que los miembros del máximo tribunal del país sean electos por voto popular. El seminario se llama El derecho a la información, la importancia de la transparencia, en la FIL de Guadalajara. Consideró que el perfil necesario para los ministros de la Corte no se obtiene mediante las urnas. Eso, pero déjenme le doy el contexto. Es que en el contexto general usted puede fácilmente establecer cómo fue, qué es lo que le preguntaron, porque sí los, ¿cómo decirlo? Sí los marean. Mire, y aquí está, de hecho, aquí se la tengo, mire. Fue en la Feria Internacional del Libro. Primero, el tramo ese donde dice la ministra eso. Ahí está. Ok. ¿Qué dijo la ministra Loreto Ortiz? Cheque. En ese momento, yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia. Y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular. Bueno, eso es lo que dijo la ministra, eso sí lo dijo ahí. Le digo que la intención era sacar la nota y sacarla de contexto, porque no se trata de tampoco, ni se trata de sacarle el parche o darle una justificación. Yo creo que ella tiene los elementos necesarios para defenderse de lo que se ha dicho al respecto. El presidente, es cierto, pues, ¿por qué no se pueden elegir? Claro que se pueden elegir, pero en el contexto general de esta información, la verdad es que fue manejada, y aquí está la información, cheque usted, aquí se la tengo. Es que la enredan entre Carmen Aristegui y otro entrevistador, y no se ve muy docta para atender este tipo de preguntas, y se ve a los otros más colmilludos en ese sentido. Cheque usted, vamos a la información. Este espacio, ministra Loreta, estamos hablando de la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno, y por las razones, bueno, cada quien tendrá su interpretación, incluso jurídica, política, lo que queramos, pero aquí hay un tema importante, no solamente atar de manos al INAI por no nombrar a los comisionados, aunque ahora puedan sesionar con 4, etcétera, sino lo que han estudiado los especialistas como Etna y otros, que nos están diciendo hay una regresión respecto a lo que creíamos ganado o habíamos ganado en una batalla enorme. ¿Qué dices, ministra, sobre esta reflexión que hace Etna? Bueno, yo creo que en general en lo que es derechos humanos no hay regresión. Todos son batallas que dan para progresividad, y que no, me estaba acordando, estoy a un año de cumplir 70 años, y mencioné en la mañana que cuando fui a votar,
mi papá se reía carcajadas porque me decía, yo ya le decía, ya voy a poder votar. Y en ese entonces el derecho al voto, pues no era un derecho, ni estaba garantizado, porque no existía el recurso, el medio, ni el amparo, ningún medio. Y en las instancias internacionales, ¿qué fue lo que nos dijeron ante la presentación de los recursos de los partidos? En ese entonces, Porfirio Muñoz Ledo por el PRD y por el PAN, fue Luis Medina. Y lo que nos señalaron y nos puntualizaron fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dijo a través, la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, y ellos nos dijeron, es que nosotros, México, pues tiene garantías individuales, no tiene derechos humanos. Por eso los reconocemos, no los garantizamos, ¿no? Y entonces hicieron la distinción entre derecho humano y garantías individuales. Y no fue sino hasta la reforma del 2011, o sea, tuvieron que pasar 30 años. Lo mismo pasa aquí con el acceso a la información. Formé parte de lo que se llama la consejera legal especial en medio ambiente para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hubo 2 reclamaciones muy importantes en contra de México. Una relacionada con Cozumel, que hicieron la destrucción de la barra de coral para la llegada de los cruceros, y otro basurero que se creó en Piedras Negras, que fallecieron incluso personas porque estaban respirando plomo. Lo único que se pedía, y acaban los procesos finalmente, ¿cuál es la sanción en esos casos? Hacer públicos los expedientes. Esa es la sanción, la máxima sanción. Hablando de los dientes, porque dicen de transparencia, derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la situación actual? Emite recomendaciones. No tienes dientes. Es exactamente la misma historia. Pero yo digo, finalmente, sí se ha avanzado. Ya tenemos la reforma del 2011 y se ha avanzado, no poco, muchísimo. Ya tenemos lo de la prueba de Estambul para el caso de tortura, ya tenemos abolida la pena de muerte, ya tenemos, en fin, si me pongo a hacer un recuento, sí hemos avanzado. Y en transparencia es exactamente igual y en materia de información. Obviamente esto va a redundar no solamente para la buena utilización de nuestros recursos públicos, no solamente para que la Suprema Corte explique las razones, no lo maneje discrecionalmente, de cómo él maneja su ponencia, por así decirlo, ¿no? Que en mi caso, yo tengo poco rezago, casi nada. Casi he resuelto todo lo que he recibido. Ahora, como pasé a la primera por Arturo Saldívar, pues ahora sí me quedo con un buen número de asuntos pendientes. Pero quiero decir que casi yo limpié mi escritorio, porque tengo la conciencia de lo que tengo entre manos, o sea, no es... Bueno, si se da usted cuenta, porque Loreto Ortiz está ante Carmen Aristegui, está con personajes que saben manejar perfectamente este tipo de embrollos, se fue contra Saldívar, se fue sobre la elección de los ministros, está atendido a la cama. Esto es bien práctico, no es nada del otro mundo, y fue en la Feria Internacional del Libro, precisamente Arturo Saldívar incluso respondió, pues es que también me pasaban muchos casos, me ponían muchos casos a resolver. Le respondió Arturo Saldívar a lo que dijo la ministra, también en concordancia con lo que se ha visto respecto a este tema. La agarraron de bajadita, creo que la agarraron de bajada, le pusieron un 4, y esto es lo que acabó señalando, en contra del presidente, en contra de Arturo Saldívar, porque así estaba previsto, es como un script lo que hicieron. Arturo Saldívar responde a ministra Loreto Ortiz por señalar que dejó muchos asuntos pendientes en la Corte. El ministro en retiro destacó que fue el ministro de la primera sala al que más asuntos le fueron turnados. No fueron pocos.
Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien recientemente presentó su renuncia como ministro, respondió a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Alf, por señalar en la Feria Internacional del Libro que dejó muchos asuntos pendientes de resolver en la primera sala. El expresidente de la Corte fundamentó su respuesta en los registros de la misma Suprema Corte y destacó que fue el ministro de la primera sala al que más asuntos le fueron turnados, puntualizando que fueron más de una cuarta parte, es decir, 411 asuntos, 102 más que al ministro que le sigue en número de casos turnados. A través de redes sociales, Saldívar mencionó que este año en la primera sala de la Corte egresaron en promedio la misma cantidad de asuntos de cada ponencia. Señaló que la fecha de su renuncia, sus compañeros de la primera sala, ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, contaban con un número similar de asuntos pendientes sin resolver. Apuntó que 29 asuntos con proyectos de resolución y de los cuales 7 estaban previstos para sesionarse el 22 de noviembre y cuya resolución fue interrumpida por el cambio de adscripción de la ministra Ortiz. Por último, la ministra Ortiz dejó a la fecha de su cambio de sala 14 expedientes más que los que quedaron pendientes en mi ponencia después de mi renuncia, dijo Arturo Saldívar. Sostuvo que concluyó su encargo en la Corte como ministro con la satisfacción de haber cumplido con la convicción de continuar en la lucha por un país más justo y más igualitario. Si a Loretta Ortiz Alf la cañonearon, eso se va a ver pronto. Si a Loretta Ortiz Alf le tendieron el cuatrito y cayó, también eso lo pueden... Bueno, eso se observa a simple vista. No es algo que pudiera decirse, es que lo dijo con toda la hazaña. Se ve que tiene cierta debilidad al momento de expresarse, o sea, no tiene una buena... Pues ahí hablaban del Alzheimer, ¿no? Y otras cosas. Loretta Ortiz Alf, pues se considera todavía dentro de las dos únicas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría dar la batalla para emparejar un poco esto de la Suprema Corte, junto con Yasmín Esquivel Moza. Fuera de ellas, pues todos votan a favor de Norma Piña, le besan las patas. Es decir, hay una situación a considerar porque, le digo, no tengo por qué defender a la ministra, pero sí creo que le hicieron una jugadita de esas que sí se conocen, pero que poco se mencionan. Entonces, más vale el beneficio de la duda, simplemente, porque, pues hombre, qué caray, si Loretta Ortiz Alf quisiera o tuviera algún contratiempo con el presidente de la República, creo que hasta tiene la confianza suficiente de hablar o de externar alguna cita con el presidente López Obrador. Más allá de lo que haya dicho, pues es que es su punto de vista. Si cree que no se puede elegir, también es su punto de vista. Y luego pues habla de, pues sí habla mal, o sea, pero está, ¿cómo decirles? Las preguntas van con una intención, prácticamente la pregunta va con la respuesta que yo quiero. En términos periodísticos se llama preguntas arregladas, así se maneja en términos periodísticos. Una pregunta donde yo espero una respuesta, o dos, y ahí sí le aplaudieron. Para eso es la Feria Internacional del Libro. Lamentablemente, en eso se convirtió esa Feria Internacional del Libro, pues para dos cosas, para nada y para nada, porque pues tampoco tienen mucho rating, que digamos, las visitas que hacen a ese portal donde se transmiten los eventos de la Feria Internacional del Libro, no tienen mucha audiencia. En todo caso, pues aquí les damos vuelo, pero para tratar de informar con veracidad, no con jiribilla, no con esos trucos de Carmen Aristegui y otro personaje que está ahí en la moderación de esa mesa de trabajo, porque son personas que conocen la materia, por supuesto. Ahí mismo el ministro Pérez Dayán dijo que va a despedir a los senadores. Yo quisiera ver el momento en que lo haga. No pueden, constitucionalmente no pueden.